Recordemos que la juntura semiconductora literalmente son dos materiales semiconductores unidos, como lo podemos apreciar acá, ¿verdad? Un material dopado tipo N y un material dopado, perdón, dopado tipo P y un material dopado tipo N en ese orden. ¿Ok? Vean que entonces, al final de cuentas, esta unión semiconductora, a diferencia de las semiconductoras metálicas, son el elemento fundamental de dispositivos semiconductores. Eso quiere decir que esto de acá es el bloque constructivo. ¿Ok? El bloque constructivo de varios dispositivos, ya sea diodos, ¿verdad? Que es este simbolito eléctrico que está acá, que ya lo hemos visto varias veces. Incluso es el bloque constructivo de transistores BJT, ¿verdad? Que BJT lo que quiere decir es Bipolar Junction Transistor, eso aún no lo hemos visto, pero la unión PN como tal es también el bloque constructivo de un transistor BJT. Es también el bloque constructivo de un SCR. ¿Ok? El SCR lo que quiere decir es rectificador controlado de silicio. Su símbolo eléctrico es muy similar a este del diodo, pero tiene una, por llamarlo de alguna forma, una compuerta de control o un gate. ¿Ok? Ese gate normalmente en el dibujito se ve como algo así. ¿Ok? La idea es que se simbolice completo. Algo así. Y a nivel de bloques constructivos, entonces sería como reproducir este bloque constructivo de la unión PN. Entonces un SCR sería básicamente dos bloques de estos unidos. ¿Sí? Básicamente, entonces tendríamos en uno de los extremos lo que es el ánodo y en el otro de los extremos el cátodo, de la misma forma que se tiene en un diodo. Y por acá, esta unión, perdón, este material P extra sería entonces lo que conocemos como el gate o compuerta de control. Y si conservamos ahí la nomenclatura en inglés sería anode y cathode. ¿Ok? Entonces, en síntesis, chicos, lo que quiero decirles con esto es que al final de cuentas, este bloquecito es el core de varios dispositivos semiconductores. Por ahí también aparecerán los transistores MOS, ¿verdad? O MOSFET, ¿verdad? Que esto es, básicamente significa Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, ¿ok? Lo que pasa es que en el MOSFET, el bloque constructivo PN no es exactamente intencional, sino que es un elemento pasivo, ¿ok? Quiere decir que por ahí aparecen capacitores MOS y dentro de los transistores MOS aparecen otras ciertos diodos ahí donde se hace el bloque constructivo. Esencialmente, la juntura semiconductora PN nos da cabida a muchas cosas, ¿verdad? Este BJT, su símbolo eléctrico, lo tenemos por acá. Esto es un BJT correspondiente a esta parte. Y el bloque constructivo, perdón, el símbolo eléctrico de un MOSFET, ese es canal P, vamos a poner un canal N, es este. ¿Okay? Entonces, a final de cuentas, vean que todo implica materiales dopados N o P de alguna forma
como bloque o juntura semiconductora. Para estos primeros temas, lo que realmente nos interesa es la juntura PN per se, que sería entonces la conformación de diodos, es decir, este simbolito de acá. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos preocupa para este examen. ¿Hay alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Recuerdan bien de qué se trata la juntura PN? ¿Recuerdan bien el símbolo eléctrico? ¿Hay alguna duda con cómo funciona un diodo? Nosotros ya en clase, afortunadamente, íbamos bastante más adelantados que esta parte, pero a manera de repaso, estas semanas vamos a cubrir temas ya vistos en clase. No necesariamente vamos a profundizar en todo, pero sí vamos a andar en los temas tanto como podamos. Yo quería en este repaso, nosotros al final llegamos a obtener las ecuaciones de potenciales relativos de una forma un poco apresurada porque estábamos un poquito contra el tiempo. Sin embargo, ahorita tenemos un chance de profundizar un poco más de dónde salen los potenciales relativos en materiales de silicio, materiales semiconductores. Esta imagen que se visualiza acá es una imagen extraída del libro Pedro Julián, ¿verdad? Donde podemos ver una comparación ficticia que se hace entre lo que es este material oscuro del centro, que representa un trozo de silicio intrínseco. ¿Quién recuerda lo que es silicio intrínseco? El silicio Está dopado. dopado. Puro, ¿verdad? Sin dopar. ¿Ok? Comparado contra un trozo de silicio dopado tipo N y un trozo de silicio dopado tipo P, lo cual quiere decir que este silicio dopado tipo P es un silicio al cual se le han agregado átomos del grupo 3, ¿ok? O átomos que tienen menos cantidad de electrones. Por lo tanto, se convierte en un trozo de silicio con una capacidad mayor de aceptar electrones que estén libres. Mientras que este otro lado de silicio tipo N es un trozo de silicio que ha sido dopado con una mayor cantidad de donadores, es decir, elementos que pueden pertenecer al grupo 5 que tienen un electrón más en su estructura atómica y por lo tanto a la hora de hacer los enlaces covalentes con el silicio puro, ¿verdad? Va a sobrar un electrón. Muy bien, si nosotros analizamos ese trozo o esos trozos de silicio, ¿verdad? En estado de equilibrio, lo que significa el estado de equilibrio es sin potencial aplicado, sin potencial aplicado al trozo de silicio, ¿verdad? Entonces, vamos a llegar a la conclusión de que este dispositivo solo no va a tener ninguna conducción sin potencial aplicado. Sin embargo, ya sabemos de varias deducciones que hemos hecho en clase que internamente el silicio dopado y en unión PN específicamente va a tener un potencial empotrado. ¿Ok? Dicho sea de paso, chicos, es muy común que ustedes vean en los libros un simbolito, vamos a ver, por acá no lo tenemos, Es muy común que ustedes encuentren, sobre todo en el Pedro Julián y en el Pierret, este símbolo. ¿Ok? Este símbolo representa potencial eléctrico. ¿Ok? Entonces, potencial eléctrico es este simbolito. Profe, Ajá. ¿puedes repetir a qué se refiere con el potencial empotrado? Claro. Recordad que cuando nosotros tenemos un material o una juntura PN, vamos a tener que un extremo de la unión o la juntura PN va a estar dopada con material, con aceptores y el otro extremo va a estar dopado con donadores. Es el ¿Okay? potencial de barrera. Correcto.
Ah, bueno, es lo mismo. Sí, Ah, bueno. Sí, eso gracias. mismo, sí. Entonces es un potencial que, bueno, vamos a ver. Aquí hay una pequeña diferencia. La barrera se da en uniones Schottky, ¿verdad? Este potencial que nosotros tenemos aquí es un potencial empotrado. La barrera es cuando normalmente tenemos un potencial tan alto que no puede ser cruzado por los portadores. Pero en un diodo o una juntura PN nosotros tenemos un potencial empotrado que sí puede ser vencido de alguna forma, ¿verdad? Por ejemplo, Es, aplicando... es, es Ujú. el WBI. Exacto, pero ahí es donde viene la diferencia. Vamos a ver, nosotros tenemos potencial empotrado representado normalmente con un phi. Cuando ustedes ven una cosa como estas, digamos, que a veces se pone V sub I, ¿ok? Se refiere a potencial externo aplicado. ¿Ok? Entonces, normalmente es la misma cantidad porque nosotros necesitamos vencer este potencial empotrado que normalmente aparece con una B ahí. Esta B viene de built-in voltage. Entonces, esto built-in precisamente significa que está dentro del dispositivo. Cuando tratamos con VBI, normalmente significa que es potencial externo aplicado. ¿Ok? Entonces, esto sería normalmente lo que hay que aplicarle a una juntura PN para poder vencer el potencial empotrado intrínseco de ese material. ¿Está claro? Sí, gracias. Ok, con mucho gusto. Muy bien. Si continuamos con el análisis de potenciales relativos, ¿verdad? Debemos partir del hecho de que la corriente total es nula. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros analizamos la corriente total desde el punto de vista de electrones o desde el punto de vista de huecos, ¿verdad? Entonces, en ambos casos, el efecto o más bien la parte que contribuye por medio de un mecanismo de arrastre más el mecanismo de difusión, en total nos tiene que dar cero. ¿Ok? Porque estamos en equilibrio. Si no estuviésemos en equilibrio, entonces ese potencial saldría del material. Ahora bien, a partir de esa ecuación, nosotros decimos muy bien, entonces quiere decir que la densidad de corriente debida a los electrones, que es lo que representa esa n, va a ser igual a su parte de mecanismo de arrastre más su parte de mecanismo de difusión, y eso en total nos tiene que dar cero. ¿Ok? Si recordamos, por definición, la negativa del campo eléctrico es igual a la derivada del potencial eléctrico respecto a la distancia. Entonces sustituimos el potencial eléctrico, perdón, el campo eléctrico por su definición negativa. Por definición es menos el campo eléctrico igual a la derivada del potencial eléctrico respecto a la distancia. ¿Ok? Metemos esa igualdad dentro de la ecuación que ya habíamos establecido y esto nos permite ver que esta parte puede pasar al otro extremo de forma positiva. Este menos, a la hora de pasarlo acá, se convierte en un más. Vean que entonces el equilibrio que tenemos debido a que no hay potencial aplicado nos permite que eso se iguale a cero y a la vez podemos eliminar, por ejemplo, Q, que es la carga, ¿verdad? El electrón. Podemos eliminar el diferencial de posición y a final de cuentas, entonces podemos caer en una conclusión y obtener una relación entre potencial y densidad de concentración. Densidad de concentración nos referimos al diferencial, ¿verdad? Y potencial al D sub phi, ¿ok? Entonces, vean que simplemente el paso que seguí de acá a acá fue simplemente pasar esto para el otro lado y eliminar lo que se podía eliminar. Estableciendo entonces una relación entre el potencial y la densidad de concentración de este otro lado. Ahora bien, nosotros sabemos de clases anteriores, ¿verdad? Que por definición, esto que está acá, ¿cómo se llama? Voltaje térmico. Ok, tensión térmica, sí, correcto. Ok, no puede hacerlo cuadrado. Entonces, esto sería potencial térmico. Ok.
vean que casualmente se llama potencial térmico porque depende de la temperatura. Entonces, el potencial térmico, que es U sub T, que también lo pueden encontrar como V sub T, va a ser igual a la constante de Boltzmann, que es la K, ¿verdad? Multiplicado por la temperatura dividido entre Q. Ustedes han visto, y aquí les pregunto a ustedes, que en algunas ocasiones vamos a ver esto expresado como electron volt o simplemente como volt, como voltaje. ¿Ok? ¿Por qué creen que pasa esto? Porque en algunas ocasiones nosotros tenemos electron volt y en otras ocasiones tenemos solamente voltios cuando nos referimos a tensión térmica o algún otro potencial. Porque no está dividido entre Q. Porque no está dividido entre Q, correcto. Vean que Q es literalmente la carga de un electrón. Cuando nosotros lo dividimos entre Q, podemos expresar la tensión térmica únicamente en voltios. Entonces, si nosotros no lo dividimos entre Q, podemos decir que esto se puede ver como 26 electron voltios o 26 voltios, dependiendo de a qué nos refiramos. Cuando nosotros nos referimos a electron voltios, nos referimos a un diagrama energético. Cuando nos referimos a voltaje o a solamente voltios, es potencial eléctrico. ¿Ok? Entonces va a depender de qué estemos haciendo para ver cuál de las dos usamos. Si por ejemplo estamos haciendo un diagrama de bandas, vamos a utilizar electron volts porque está representado en el eje Y como energía. Entonces tendría que ser electron volt. Ahora bien, continuando con esto, Profe, señor. antes de continuar, una pregunta. Arriba, en la ecuación que acaba de mencionar, usted dice que la corriente total es nula. Uh-huh. O sea, es que esa ecuación completa no es solo para cuando hay corriente de arrastre. O sea, porque... Ok, ve. Digamos, el punto en el que estamos es que estamos en equilibrio. Es Ujú. decir, si vos te pones a pensarlo en una juntura PN, un diodo, digamos, el potencial no sale, pero nosotros sabemos que hay un potencial interno. ¿Ok? Entonces, la forma de expresar matemáticamente eso es bajo el equilibrio. Quiere decir que todo su fenómeno de arrastre y difusión interno se cancela entre sí. Ok, y si hay potencial externo, ya ahí sí la puedo aplicar con la corriente de arrastre que causaría el potencial externo. Correcto. Ok, Ujú. gracias. ¿Cómo esto? ¿Quién fue el de la pregunta, perdón? Yo, Alan. Alan. Ok, gracias, Alan. Creo que te asocio mejor con la cara que con la voz. Ahora bien, entonces, volviendo al punto, por definición, entonces la tensión térmica es KT sobre Q y recordaremos que en algún momento nosotros establecimos lo que son las relaciones de Einstein, ¿verdad? Normalmente cuando vimos el mecanismo de difusión, es decir, esto de acá, quiere decir que el coeficiente de difusión será igual a la movilidad por la tensión térmica. Esto es lo que se conoce como relación de Einstein. ¿Ok? Esto nos permite reexpresar esta ecuación que tenemos acá como UT. ¿Por qué? Porque entonces, si nosotros ya tenemos acá el coeficiente de difusión, vean que todo esto es hecho respecto a los electrones. El coeficiente de difusión de los electrones dividido entre la movilidad de los electrones, si yo paso esta movilidad para acá a dividir, yo lo puedo sustituir por UT. Entonces, esta ecuación se me convierte en un diferencial de potencial igualado a UT multiplicado por el diferencial de N entre N. ¿Ok? Y como tengo diferenciales a ambos lados, la forma de deshacerme de los diferenciales es integrando a ambos lados. ¿Ok? Esa integral en un lado va a depender de distancia y en el otro lado va a depender de concentración. Por eso es que decimos entonces que lo que tenemos es una relación potencial versus densidad de concentración. ¿Estamos claros hasta ese punto? Sí. Ok. Entonces, a la hora de aplicar la integral a ambos lados, vean que entonces yo tengo que poner los límites de la integral en función de que estoy teniendo, ¿verdad? El
potencial lo voy a tener en función de la distancia y la densidad de concentración en función de la concentración. Entonces, UT en ese caso se me convierte, o más bien siempre será una constante, y donde yo integro esto, ¿verdad? Vean que me voy a deshacer del diferencial y me va a quedar el potencial en un punto B menos el potencial en un punto A, que es exactamente lo que tengo yo en este lado. ¿Ok? Al otro lado quedaría la constante, que es UT, y sabemos que la integral de un diferencial de alguna variable sobre esa variable, entonces será el logaritmo natural de los límites o el logaritmo natural evaluado en los límites. Por lo tanto, entonces decimos que sería el logaritmo natural de la concentración en un punto B menos el logaritmo natural de la concentración en un punto A, y eso lo podemos reexpresar como un cociente. ¿Ok? Hasta ahí estamos claros, chicos. ¿Sí? Sí, todo bien. Ok. Bueno, chicos, aquí yo creo que voy a necesitar reorganizar un poquitito el documento porque no me di cuenta que me falta espacio. Entonces, esto de acá lo vamos a mover hacia abajo para que no nos estorbe y poder desarrollar esto. Es que hice una preparación, o más bien hice un documento previo antes de iniciar la clase para que no tuviésemos que esperar mientras dibujaba cosas. Entonces, vamos a generar un poquitito de espacio por acá. Esto es el tema o subtema que sigue. Disculpe, profe. Sí, señor. ¿Esos apuntes se van a subir? Sí, sí, sí. La idea de esto es que todo esté disponible de forma asíncrona. Ah, ok, ok. ¿Ok? Disculpe, profe. Ajá. De lo que usted acaba de decir ahorita, quedamos en que la movilidad depende del dopado. Uh-huh. Es que en el... ¿puedo compartir pantalla un momento? Es para ver el examen que usted nos subió, el del semestre pasado. Ok. Bueno, o sea, porque... Si querés, podemos terminar la idea y después compartís Okay. pantalla. ¿Te Ok, parece? gracias. Sí, Okay. porque no me acuerdo cómo hacerlo. Está bien, está bien. No hay problema. Terminemos la idea y Sí, luego vemos el sí, problema. ¿Ok? sí. Bueno, aquí la idea, chicos, es que ¿qué es lo que yo obtuve ahí? Vean que entonces seguimos teniendo una relación de potencial versus concentración. ¿Para qué me sirve eso? Yo en algún punto cuando hago un dopado de materiales, sé que voy a necesitar saber cuánto es, por ejemplo, el potencial intrínseco de dicho material debido al dopado. Si nosotros hacemos una evaluación de esa ecuación que tenemos respecto al material intrínseco, ¿qué es lo que tenemos? Vean que acá en la figura es básicamente eso lo que estamos pretendiendo hacer. Estamos comparando material dopado de un tipo respecto al intrínseco y material dopado del otro tipo respecto al intrínseco. Entonces eso me permite decir, ok, si yo tengo un punto B respecto a un punto A, puedo saber cuánto es el potencial que hay entre estos dos puntos en función de qué tan concentrados estén. ¿Cómo harían ustedes esa sustitución en esa ecuación que tenemos ahí? ¿Qué sería lo más fácil? ¿O qué es lo que conocemos? El intrínseco. El intrínseco, ¿verdad? Ya nosotros sabemos que el intrínseco, por ejemplo, tiene una concentración, en este caso, N sub I, que es igual a 10 a la 10. Ok, entonces podríamos sustituir esta parte de aquí abajo por 10 a la 10. ¿Y cómo sustituiríamos el potencial eléctrico? Si hacemos que ese punto sea nuestra referencia, pues entonces normalmente nuestra referencia es 0 voltios. ¿Ok? Entonces podemos sustituir esta parte de la ecuación por 0 y llegaríamos a la conclusión de que el potencial eléctrico, vamos a cambiar de nuevo a negro, el potencial eléctrico en un punto B
Esto se hace más fácil si... Vamos por acá. Potencial eléctrico en un punto B será igual entonces a 0, o más bien restándole 0, será igual a esta misma ecuación que tenemos por acá. Y en esta otra parte de abajo vamos a sustituir el 10 a la 10. Creo que aquí esto lo podemos borrar. Esto lo podemos borrar. Y podemos tener el logaritmo natural de la concentración entre la concentración intrínseca, que es el punto A. El potencial en ese mismo punto lo tomamos como 0, ya que es nuestra referencia, y a esto nos referimos con que esto sería entonces, a ver si puedo rayar encima de esto, si esto sería A y esto sería B. ¿Ok? Normalmente, si nosotros aplicamos algunas estrategias de logaritmos, podemos pasar un logaritmo natural a un logaritmo en base 10. Entonces, este logaritmo se puede convertir en un logaritmo de base 10. Donde tendríamos UT por acá. Para convertirlo, ocupamos el logaritmo en base 10. Este logaritmo en base 10 sería el logaritmo de E. ¿Ok? Y esto multiplicado por el logaritmo en base 10 de lo mismo que tenemos acá. ¿Ok? Si nosotros dividimos los 26 milivoltios entre el logaritmo de E, eso nos da 60 milivoltios. Entonces, como ya lo habíamos visto en clase, llegamos a una ecuación muy similar a esta para electrones, ¿verdad? Cuyo único cambio respecto a esa que tenemos ahí dibujada es que es positiva. ¿Ok? Y que además no es para huecos, sino que es para electrones. ¿Ok? Entonces podemos tomar esto de acá e incorporarlo acá. ¿Ok? Hasta aquí está claro de dónde sale esto y para qué nos sirve. Vean que lo que nos permite esto es comparar un punto dopado con el silicio intrínseco, y eso nos va a permitir comparar, por ejemplo, la parte que tiene dopado tipo N con la parte que tiene dopado tipo P. ¿Ok? Y su diferencia de potencial será una resta, la resta del lado N menos el lado P. ¿Ok? Por eso es que entonces, si nosotros expresamos el punto B con su nivel de concentración, qué sé yo, 10 a la 16 de un lado y 10 a la 16 y 10 a la 15 del otro lado, eso nos dará un potencial respecto al intrínseco que restado nos va a dar el potencial empotrado de la juntura PN. ¿Está claro, chicos? Sí. 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 Ok.